Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 22 de abril del año 2024. En materia internacional, tenemos que el jefe de la inteligencia militar israelí, el general Aaron Haliva, presentó su renuncia por su responsabilidad de mando en los ataques del movimiento palestino Hamás, considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea del 7 de octubre, según anunció el ejército israelí. Poco después del inicio de la guerra en Gaza, Haliva había dicho públicamente que cargaba con la culpa de no haber prevenido el asalto. El general Haliva, en coordinación con el jefe del Estado Mayor, ha solicitado el cese de sus funciones, dijo el ejército en un comunicado. Se ha decidido que el general Haliva renunciará y se retirará del ejército una vez que se haya nombrado a su sucesor, agregó de esta manera Haliva, que se convierte en el primer alto cargo del ejército israelí que dimite por su papel en el ataque más mortífero de la historia de Israel. Se espera que luego de esta renuncia se produzcan más repercusiones dentro de las filas de los militares israelíes. Por otra parte, el presidente estadounidense Joe Biden recordó en 2 puntos porcentuales la ventaja que le llevaba el expresidente Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo, en momentos en que la mayoría de los votantes manifiestan opiniones negativas sobre ambos contrincantes. Según un sondeo de NBC News divulgado ayer 21 de abril de 2024, Biden recorta la ventaja anterior de Trump a solo 2 puntos, 44% a 46% en esta contienda. Una mejora respecto a la encuesta del pasado enero, cuando la diferencia era de 5 puntos porcentuales. Y por último, cientos de miles de colombianos salieron ayer domingo a las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y otras ciudades del país, e incluso en el exterior, para manifestar su oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, en especial al manejo del sector de la salud y a su intención de convocar una constituyente para reformar la Constitución. Dicen los opositores, Flor, que lo que está buscando es solapadamente mantenerse en el poder después de los 4 años de su periodo. Eso es lo más importante en materia internacional. En Ecuador, el presidente Noboa obtuvo 9 sís y 2 no en las 11 preguntas que hizo en una consulta y referéndum popular ayer. Bueno, en el plano local hay varias noticias importantes, pero hoy hay presupuestado por parte de la Asamblea Nacional meternos otro gol. Entonces está acompañándonos hoy el diputado Gabriel Silva, porque la Asamblea en el último momento está tratando de aprobar 25 corregimientos. ¿Hay un sustento para estos corregimientos? ¿Ustedes cuentan con el sustento por parte de la autoridad de descentralización o por parte de algún alcalde o alguna autoridad del Ejecutivo que explique por qué es importante tener estos nuevos corregimientos en este momento? Gracias por la invitación, Guido, Flor, y sobre todo buenos días a los que nos sintonizan. Yo creo que es importante que la ciudadanía estos últimos días torne su mirada a la Asamblea Nacional, porque están pasando cosas sumamente preocupantes por el momento político donde estamos viviendo. Y es que, empiezo para dar un poquito de contexto. En los últimos 2 meses, la gran mayoría de los diputados, como se sabe, están buscando la reelección y muchos de ellos no están yendo a la Asamblea Nacional del todo, ni a discutir proyectos, ni a presentar proyectos, ni a nada, porque están en las comunidades haciendo política. Como es su derecho, pero no es su derecho faltar a la Asamblea Nacional. Y nosotros hemos estado haciendo un llamado para crear conciencia y para presionar a los diputados para que vayan. Porque hay proyectos importantes que hay que discutir. Por ejemplo, está el tema de los auxilios y las becas, que sabemos que se están repartiendo de manera discrecional a allegados a políticos. Ese tema, hay un proyecto en segundo debate, listo para discutir, presentado por el diputado Brose, mi persona y otros, no lo quieren discutir. ¿Ese qué busca? Transparentar la adjudicación de becas para que sea público y se sepa quién se las está ganando. Eso no se quiere discutir. Eso no es problema, eso parece ser que no es de interés de nadie. Hay otro proyecto importante que trata con el tema de la economía circular, que trabajé yo con expertos de diferentes organizaciones internacionales y locales para ayudar a reducir el problema de la basura y cómo generar empleo y oportunidades con los desechos y con el reciclaje. No, eso tampoco resulta ser importante. ¿Eso está en segundo debate? Eso está en segundo debate también. Hay un proyecto para apoyar a las niñas en ciencia, tecnología, innovación, para que se incursionen más en estos campos. Eso tampoco es importante y está en segundo debate. Hay un proyecto para inhabilitar a empresas corruptas, para que no puedan contratar más nunca con el Estado panameño. Eso tampoco
quieren debatirlo. ¿Eso Y esos dónde son está? proyectos, segundo debate también. Y hay una serie de diferentes proyectos en segundo debate que lastimosamente llevan años en la Asamblea, o sea, no meses, sino años en la Asamblea que no quieren discutir. Pero en estos últimos 6 días de sesiones ordinarias que le toca a la Asamblea Nacional, porque son 4 esta semana y lunes y martes de la próxima, parece ser que hay un grupo de diputados que en vez de discutir todos estos temas importantes, lo que quieren invertir su tiempo y en vez de dejar un legado positivo para la Asamblea Nacional, lo que quieren hacer es dedicarse a crear más estructuras políticas, más corregimientos, más burocracia, más 4x4 de lujo para representantes de corregimiento, que ya se ha comprobado, y lo ha dicho tanto la Corte como el órgano ejecutivo, que la forma como quieren crear estos nuevos corregimientos no solamente va en contra de la Constitución, sino que también es inconveniente. ¿Por qué va en contra de la Constitución? La Constitución es clara y sí, te dice que se puede crear más corregimientos, que la ley va a determinar cómo se van a crear esos corregimientos, distritos, provincias, circuitos y demás. Pero se tiene que hacer con apego a la ley. Y hay una ley que te dice cuáles son los requisitos para crear un corregimiento. Y eso es importante, porque si no existen criterios, entonces yo te digo, Flor, tú estás en pobreza extrema, en desigualdad, te falta agua. Mira, ve, aquí estamos a un corregimiento. Ciudadano de las provincias centrales, de las comarcas, tú no tienes acceso a agua, a salud, a educación, vamos a crearte un corregimiento para ti, persona. Entonces cada panameño tiene un corregimiento. Esa no es la idea. Hay parámetros específicos que te dicen cuánta población se requiere para crear un corregimiento. ¿Cuánto le cuesta cada corregimiento al erario? Voy para allá. Para crear un distrito, según la ley, se requieren 25.000 habitantes. El distrito de Bastimento, que se quiere y se pretende crear ahora, escasos días, termina la Asamblea Nacional. 25.000 habitantes. No tiene 20.000, no tiene 15.000, no tiene 10.000, no tiene 5.000, tiene alrededor de 2.500 habitantes. Es decir, ni cerca de los 25.000. La décima parte de los 25.000. La ley también te dice, para crear corregimientos se requiere un mínimo de por lo menos 1.500 personas. Ahí se están intentando crear corregimientos que no es que tienen 1.400, 1.300, 1.900, 800, no. Ahí se están tratando de crear corregimientos que no llegan a las 200 habitantes. O sea, todas luces se está violando lo que ya estipula la ley. ¿Qué también dice la ley? Que para poder crear un corregimiento tú necesitas un análisis del Ministerio de Economía y Finanzas, donde esté su postura, donde haga una evaluación económica de si hay los recursos y el sustento presupuestario para hacerlo. El análisis que tenemos del MEF, que es de una página, dice que también me parece irresponsable que no estén en la discusión, debería estar el ministro de Economía y Finanzas o alguien de presupuesto o de la Comisión de Límites. Dice, no hay sustento, no hay una evaluación, no hay renta sustitutiva. O sea, básicamente dice, no se sustenta y no sabemos de dónde va a salir ese recurso. ¿Cuánto le corresponde a una junta comunal? A todas las juntas comunales de todas partes del país, como mínimo, se le hace un depósito de $110.000 anualmente. Pero adicionalmente ellos reciben recursos, y ahí viene la importancia del asunto, del Consejo Municipal. Es donde está el alcalde y donde están los representantes de corregimiento. Ahí también se hace adjudicación de recursos. Entonces, en la medida de que un consejo municipal esté dominado por un partido político, se le va a dar más recursos a esos representantes de corregimiento allegados al partido político. Y en adición a eso, la autoridad de descentralización, ya lo hemos denunciado, lo ha denunciado Juan Diego, mi persona y muchos más, con lo conocido con la descentralización paralela, le puede dar de manera discrecional, sin ningún tipo de criterio, evaluación, sustento, a otras juntas comunales que la autoridad quiera, más recursos. Y ahí eso es lo que se conoce como la descentralización paralela, cuando la autoridad de descentralización le da más recursos a una junta comunal, pero el problema es que cuando tú vas a la comunidad, sigue la pobreza, la falta de agua, la falta de oportunidades, sin aceras, la basura en la calle y representantes de corregimiento viviéndose una vida de lujo y tratando de reelegirse. Y ahí está el problema. El problema es que no es que hace más falta plata, la plata está, Panamá tiene un presupuesto per cápita de los más altos de América Latina. El problema ha sido que no se maneja el presupuesto y el dinero de los panameños de manera transparente, correcta, para que realmente le llegue a la ciudadanía. Y aquí lo que creo que es inconveniente y sobre todo problemático, y es importante mencionarlo, la semana pasada se fue a votación del proyecto.
y más de 40 diputados votaron, donde 30, si no me equivoco, no llegaron a los 36, dijeron a favor y donde 11 dijimos en contra. Ya eso es una votación, ya votó más de los 36 diputados, ya tenemos 40 diputados, pero como no les alcanzó el tiempo de la sesión, ellos decretaron un receso y ahora quieren y pretenden volver a llamar a una votación donde van a ir nuevos diputados que no estuvieron en la discusión, donde ya se votó para ver cómo pueden cambiar ese resultado. Eso nunca se ha visto en la Asamblea Nacional. Cuando se llama una votación, se hace la votación, se ve el resultado y si no llegan los votos, es rechazado o es denegado. Pero en este caso, porque el resultado no fue el conveniente, ellos Pero fue quieren, aprobado. entonces, no, porque no llegaron a los 36. Necesitan 36 votos. Tenían 36 votos. Teníamos 30 a favor, Y 11. 11 en contra. Es decir, ya teníamos, había más ya de no habían 40. llegado a los 36. No habían llegado a los 36. Pero ellos ahora pretenden el lunes arrancar esta votación y tú vas a ver cómo van a llegar diputados que no estuvieron en la discusión, que no han venido por 2 meses. Sabrá Dios por qué van a la Asamblea Nacional estos últimos días de campaña a darle el voto a favor. Y van a también llegar diputados, estoy seguro, que hacer campaña sucia, hablar con mentiras, hablar sin absoluto respeto y no enfocarse en lo que realmente hay que discutir. Y si el proyecto fuese legal, constitucional, hay el sustento económico y se hace un buen análisis, podemos tener una discusión de altura para saber si en verdad es conveniente o no, si es de la mejor forma como se puede ayudar a Bocas del Toro. Pero el problema es que de salida ya tú ves que eso es ilegal e inconstitucional. Y no solamente lo digo yo, y lo dice Juan Diego, y lo dice un par de diputados independientes y de otras bancadas, porque no hacerlo Sí, porque hay solamente 11 los en contra. independientes. Sí. Ya es un proyecto idéntico. Fue aprobado por esta asamblea, con nuestro rechazo obviamente, hace un par de años, donde el órgano ejecutivo, el presidente lo vetó y donde la Corte Suprema de Justicia ha dicho en proyectos similares que si no cumples con los requisitos de la ley, el proyecto no puede ser aprobado y es inconstitucional. Bueno, entonces esa denuncia que hace hoy aquí Gabriel Silva, hay que estar atentos. Supongamos que lo aprueban. Gracias a discusión. En segundo debate. Lo que se espera es que en caso de que sea aprobado Mañana se le dé tercero. el tercer debate, el presidente vuelva a vetarlo. Bueno, es que ya el presidente porque- ha sancionado otros creación de corregimiento. Sí, pero Flor, Igual sea, de ilegales. Y por las mismas razones que lo ahora. importante, ¿cómo es que decía Anito Cortizo? Cuando entraba a la presidencia, lo importante no es cómo se entra, sino cómo se sale. Bueno. Le recordamos al presidente su frase. Pero mira, lo no, importante es cómo se sale. Es interesante lo que ustedes plantean porque, sea que tú estás con la razón o Flor está con la razón, lo que podemos todos estar de acuerdo es que tenemos un presidente que no es consecuente, Sí. que ha hecho un discurso en temas de transparencia y austeridad y que vamos a arreglar esto y la educación es la estrella de este gobierno, pero luego vemos cómo actúa. Y los Si fuese un resultados han sido presidente exactamente consecuente, así es. Nosotros podemos decir, mira, ya en proyectos anteriores él los vetó por estas razones, podemos esperar que vaya a hacer lo mismo. Pero yo estoy como ustedes, yo no sé realmente qué va a hacer el presidente. Esperaría que si quiere cumplir con la Constitución y la ley los vaya a vetar, pero no sabemos cómo va a actuar. Y eso realmente es penoso también por parte del Ejecutivo. Y yo creo que también hay que dar la cara. El Ministerio de Economía y Finanzas no está en esta importante discusión. Y el que tanto ha hablado en los medios, de presupuesto, de la autoridad, lo que quieren hacer ahora con el FAP, el tema de recursos y cómo no va a haber una discusión de la creación de 20 corregimientos que fácilmente estamos hablando por lo menos de 20, 25, 30 millones más anualmente que se va a tener que pagar en más corregimientos. Bueno, Gabriel, gracias por acompañarnos hoy y a estar pendientes de este tema hoy, que ese va a ser el gol del día. Desde la mañana ya se sabe. Así que gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a un cambio y ya volvemos. Ustedes no se vayan. Faltan 12 días, 22 horas, 38 minutos y 32 segundos para las 7 de la mañana del 5 de mayo. Esto es como taquicárdico. Bueno. 12 días. El tiempo no se detiene, Flor. Es lo único que no se detiene. Y el mundo sigue girando Y la corrupción tampoco se alrededor del detiene. sol. Desafortunadamente no hay quien la detenga, pero debería haber, porque eso está establecido así en las leyes, en el Código Electoral, en el Código Penal, con deficiencias, con posibilidades de mejora, pero el problema está en las autoridades encargadas de combatirla. Hoy es el Día de la Tierra, hay que echarle corrupción. Hoy es el hay Día que de la echarle Tierra. tierra a la corrupción, para ver. Hay que echarle tierra. No, hay que quitarle la tierra para verla y combatirla. Echarle tierra no es buena idea. A echarle tierra a algunos candidatos de repente. Ayudaría. Bueno, a propósito de candidatos, nos acompaña Armando Aparicio. Armando es
candidato a diputado por el circuito 13-4 de La Chorrera, por el Partido Popular. Bienvenido, Armando. ¿Es primera vez que corres? Es mi segunda ocasión. En la primera oportunidad corrí como independiente. En el 2019. En el 2019, por el mismo distrito La Chorrera. ¿Y cómo quedaste ahí? Mira, ahí hubo una buena aceptación. El problema es clientelismo, rampante y sonante. El problema es la falta de recursos y apoyo. Yo creo que es desventajoso también el tema desde la perspectiva de la norma electoral para las candidaturas independientes. Y pues poco a poco seguimos haciendo el trabajo, poco a poco seguimos creciendo, preparándonos para ese puesto y pues ahora con más fuerza, ¿no? Esta candidatura y respaldada de la mano con el Partido Popular. ¿Por qué ahora con el Partido Popular y Mira, antes como independiente? El Partido Popular en el año 2019 me dio la oportunidad de correr de igual forma. Al final, luego de la recolección de firmas, el Partido Popular me abre la puerta. Ah, o sea, no corriste como independiente. No, solo recogí la firma, porque al final fui postulado por el Partido Popular. No me inscribí en ese momento. ¿Y ahora sí? El Partido Popular, ahora sí decidí ir de frente con el Partido Popular por muchas razones. Creo que la democracia requiere de la participación de partidos como ese. Me puse a estudiar todo un poco del Partido Popular y me gustó lo que vi, pues ahora desde adentro creo que hay una buena oportunidad de poder hacer las cosas de una manera distinta. Eso sí, con el criterio y las decisiones desde mi perspectiva que son las correctas. ¿Cuáles son los principales problemas que desde la Asamblea Nacional puede un diputado por el circuito 13-4 ayudar a cambiar, a mejorar, a solucionar en La Chorrera? Mira, hay muchísimos aspectos que debemos trabajar desde la Asamblea. Por ejemplo, crear las condiciones para la generación de empleos en el área oeste, y no solamente en La Chorrera, sino sus 5 distritos. También el tema del agua potable desde la Asamblea, yo creo que hay que garantizarle a la gente que hay quien los defienda desde la Asamblea. Por lo menos la institución ha quedado obsoleta, hay que hacer cambios drásticos al IDAN y pues respaldarlos con otros aspectos. Yo no creo mucho en las juntas directivas de las instituciones. Yo creo que hay que atacar eso de lleno, no solamente al IDAN, sino otras instituciones gubernamentales para eliminar eso desde la Asamblea. Crear condiciones no solamente de empleo, sino en materia de salud. Por ejemplo, yo no creo en la buena voluntad de los políticos, por ejemplo. Yo creo que debemos escribir, dejarlo en texto, porque lo que no está escrito no existe. Entonces, dejarlo a la buena voluntad de los políticos de siempre nos ha demostrado que ya tenemos 20, 30 años de lo mismo. Hay que redactarlo, hay que hacerlo de la mejor forma y que simplemente se siga la norma. Y pues defender a la gente a través de la Asamblea va a ser indispensable para los próximos 5 años, producto de que lo que estamos viendo, aquí hablaba el diputado hace un rato, la creación de un sinnúmero de corregimientos que al final eso no es la solución a los problemas de las comunidades. Y yo creo que desde allí nosotros debemos garantizarle desde la Asamblea a la gente que va a tener la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. Uno de los temas recurrentes en Panamá Oeste y también en buena parte de algunas áreas del país es la mala prestación del servicio de energía eléctrica. Eso es impresionante. Hemos visto cómo se han organizado protestas para tirarle a las empresas los electrodomésticos que se dañan, porque ahí hay un cortocircuito, valga el símil, entre la Codeco, entre la ASEP, las empresas distribuidoras, y el perjudicado termina siendo siempre el usuario, el cliente, el que paga por el servicio, porque además es un servicio que se paga y que se paga costoso. O sea, no es un servicio barato, pero no se recibe una calidad en el servicio. ¿Qué propuestas podría plantear Armando Aparicio en caso de resultar electo para atacar ese problema? Investigando sobre ese tema, mira, hice varios reportajes respecto a eso cuando estuve por aquí mismo como periodista, pero para mí hay que actualizar la norma. La ley vigente, la ley 6 del 97, créeme que ha quedado obsoleta en un mundo que ha cambiado, pero más allá es producto de que la autoridad que debe
fiscalizar la norma, tampoco está haciendo su parte. Yo creo no solamente en la actualización de la norma, sino también ponerle cascabel a ese gato para que en tiempo real tengamos una ASEP eficiente y que pueda salir a defender a quienes están teniendo este problema. Inclusive las multas también pudieran ser en tiempo real. ¿Por qué no? Si al final el servicio es ineficiente. Yo me comprometo desde aquí, te lo puedo decir claramente, yo no estoy de acuerdo para que ninguna de esas empresas renueve su contrato de concesión en el año 2028, que es cuando vence. Yo creo que aquí lo que necesitamos, y la Asamblea tendrá que garantizarle eso a los ciudadanos, es que se abra el mercado y que puedan traer nuevas empresas. Así se puede competir, así podrá haber esa libre competencia real. No necesariamente mantener un monopolio en donde simplemente el único que no se beneficia con el servicio de energía eléctrica en este momento es el usuario, es el consumidor. Bueno, pero hay que ver qué dice la ley al respecto también. No es como que ya no pueden competir. Así es, así es. Es que la norma hay que repasarla un poco más, producto de que en este momento, por ejemplo, lo que estamos viendo permite solamente que ambas empresas se mantengan. Entonces, que necesitamos que dentro de la nueva asamblea, un conglomerado de nuevos diputados, estemos todos alineados para que la norma vaya cambiando a corto plazo. Esto no puede seguir permitiéndose porque no solamente es en Panamá Oeste, Guido, esto es a nivel nacional. Sí. Hemos visto, por ejemplo, lo que ocurre en Veraguas, hemos visto lo que ocurre en la provincia de Chiriquí y, por supuesto, también estamos al tanto de lo que ocurre en la provincia de Colón y, pues, la gente que se cansó fue a la empresa, tiró los aparatos, pero esto va más allá de eso. No es cuestión de que mi aparato se dañe y que, pues, simplemente tenga que ir a la CEP o a la empresa y me digan, no, que aquí me dicen allá me dicen que acá, y al final nadie resuelve. Lo que también hay que garantizarle a la gente es que la norma esté clara, que sea sí, pero desde la Asamblea, ¿cómo harías ese cambio? Haciendo los ajustes a la norma. Haciendo los ajustes. Mira, ¿cuál es el problema en la norma? Exactamente en la norma, no en la ejecución de la norma. El problema de la norma es que no queda, hay vacíos legales, no queda claramente establecido. Esto es lo que se tiene que hacer desde la empresa y esto es lo que se tiene que hacer desde la ASEP. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en algunos artículos de la norma que tiene que ver mucho con los daños y perjuicios en cuanto al mal servicio de energía eléctrica. Por ejemplo, la norma es muy general. Yo creo que debemos ser contundentes con lo que se tiene que hacer referente a los daños y perjuicios. Ok, ¿quién debe repararme o cambiarme mis daños dentro de mi hogar en caso tal haya apagones y producto de ese apagón se me dañen mis aparatos? Ok, debe ser tajante la norma. Debe ser responsable la empresa, debe ser responsable la autoridad y en qué periodo de tiempo debemos resolver. Eso no lo dice. Eso no lo dice en la norma actual. Por eso yo creo mucho en la actualización de la norma, esa y de otras, porque al final, créeme, hablamos en las leyes panameñas. ¿El problema cuál es, Flor? El problema es que nuestras leyes son muy generales. Entonces, cuando vamos a buscar qué es lo que se debe hacer aquí, queda a la interpretación tanto de los abogados, tanto de la autoridad o de la empresa. Y al final, el que se perjudica con todo esto son los clientes y no obtienen una respuesta contundente sobre los temas. ¿Quién está corriendo en ese circuito? En ese circuito tenemos, bueno, al diputado Roberto Ábrego, Roberto Ayala, tenemos a la diputada Lilia Batista. Los tres diputados creo que necesitan ser reemplazados ya de las curules que representan al distrito de La Chorrera. Todos sabemos cuál ha sido su carrera política, todos sabemos que han estado a favor de la mina y bueno, algunos han expresado que no se arrepienten de las decisiones y no le deben explicaciones a nadie. Entonces yo creo que eso no es lo que se requiere, esa no es la representación que necesitamos en el distrito de La Chorrera. Y por eso estamos aquí, para poder garantizarle a la gente en el área oeste una excelente representación, que al final de los días va a requerir mucho consenso, mucho trabajo en equipo y mucha responsabilidad, garantizándole a los chorreranos la rendición de cuentas y la transparencia que se está exigiendo hoy día. Bueno, esperamos que Armando Aparicio, que se presenta como una oferta electoral joven, diferente, ciertamente en
Chorrera hay como una especie de dinastía política, ¿no? El señor Roberto Ábrego tiene varios periodos, si bien él regresó a la Asamblea, porque hubo una ocasión en que no quedó, y ha estado en los debates candentes que se han dado, él ha estado en primera línea, y bueno, su gestión ha sido cuestionada, y los electores de la Chorrera son los que tienen la última palabra, Armando, porque es que el tema que yo siempre planteo aquí es que la oportunidad de votar en nuestro sistema democrático es una vez cada 5 años. Y entonces la gente se queja durante los 5 años de haber ejercido mal el voto. Para que eso no suceda, lo que tienen es que ejercerlo bien. ¿Qué vas a hacer o qué mensaje mandaría que vuelvan a elegir a los mismos diputados? Bueno, ¿Qué mensaje recibirías? Definitivamente es que el mensaje que recibiría en caso tal de ver reelecciones, tanto en la Asamblea como en el municipio y las juntas comunales, es que aquí la culpa ya no sería de los políticos. Aquí la culpa sería del electorado que está consciente de las malas prácticas de los políticos tradicionales, pero insisten en votar por ellos. Bueno, pero es que no es que serían los culpables, es que ya lo son, porque es que los diputados que tienen en Chorrera no son nuevos. No son nuevos. Entonces ya la culpa es del elector. La primera puede ser un error, ya la segunda lo elegiste sabiendo cómo era. Y no, bueno, y ahora se están quejando. Yo creo que esta es la oportunidad que tiene el electorado para demostrar en verdad si un error se puede cometer 2 veces o están acostumbrados a ser masoquistas. ¿Cómo se da la narcopolítica en Chorrera, o ustedes pueden entrar a todo el circuito sin problemas de seguridad? Nosotros podemos, por fortuna, nosotros podemos entrar a todo el circuito sin ningún tipo de problema. Obviamente hay candidaturas de otros partidos políticos que sí han tenido problemas de ese tipo en algunos de los corregimientos del centro de Chorrera, en donde se han registrado balaceras, etcétera, etcétera. Eso producto de situaciones pues, que desde mi campaña desconozco, pero sí se han dado situaciones. En mi caso particular, Armando Aparicio y la campaña mía, nosotros no hemos tenido problema de ningún tipo, por fortuna, de entrar a ninguno de los 18 corregimientos. Pues bien, bueno, vámonos a un muchas cambio. Gracias, Armando. Volvemos. Éxitos en tus aspiraciones. Nosotros vamos a un cambio y regresamos en Cuarto Poder. Y tenemos en este momento la papa caliente a nivel de candidaturas. Esta semana es decisiva no solamente en la Asamblea, también es decisiva en la Corte Suprema de Justicia, donde se debe decidir la inhabilitación o no de la candidatura de José Raúl Mulino. Hay 5 magistrados de vacaciones o fuera del país. Están 3 en un viaje de trabajo hasta el 26 de abril, que son María Eugenia López, presidenta de la Corte, Ángela Russo y Miriam Chen. Se van de viaje de trabajo del 24 al 26 de abril. Y hay 2 de vacaciones, que son Maribel Cornejo y Ariadne García. Vamos a ver con 5 magistrados de vacaciones o de viaje qué va a pasar, o si va a pasar algo. Hay que ver si llaman a sesiones extraordinarias, etcétera. Si bien es cierto que la justicia no se paraliza o no se debe paralizar por vacaciones o viajes de trabajo, también es cierto que es una decisión trascendental que quizá perdería un poquito de fuerza si se toma en este momento. Bueno, lo que pasa, Flor, tú lo acabas de decir, la justicia no se va de vacaciones. Por eso existen los suplentes en los diferentes cargos del órgano judicial, en este caso como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Lo que debía esperarse es que, de acuerdo con lo que establece el Código Judicial, el magistrado sustanciador o ponente, que es el magistrado Olmedo Arrocha, a partir de hoy tiene 10 días hábiles. Los días cuando se establecen en el Código son días hábiles, porque los sábados y domingos la justicia descansa. Aunque últimamente con el sistema penal acusatorio hay días en que se trabajan sábados y domingos, pero normalmente son días hábiles. Puede, si quisiera y si tuviera ya estudiada los 60 alegatos y un estudio previo, etcétera, puede producir su decisión a partir de hoy. Sin embargo, el Código Judicial le da un plazo de 10 días hábiles. ¿Qué ocurre después de la decisión, de que tome la decisión?
tiene que circularla entre el resto de los magistrados, que lo puede hacer simultáneamente, como efectivamente se ha hecho. Y el resto de los magistrados, si hay mayoría, ¿verdad? Si por lo menos 5 de los 9 magistrados apoyan la ponencia, entonces se emite un fallo. Es así como funciona. ¿Qué ocurre si no logra la mayoría la ponencia del magistrado Arrocha? Cualquiera que ella sea. Entonces hay que hacer un contraproyecto. Se le asigna a otro ponente la elaboración del contraproyecto. Y se surte el mismo trámite para tener entonces el fallo con la decisión de la mayoría. Yo dificulto, Flor, que esa decisión se vaya a tomar antes del 5 de mayo. Estamos a 22 de abril. Entonces, 12 días que sí, faltan, hábiles y no hábiles. 12 días, sí, 12 días calendario. Calendario. Entonces, los tiempos no dan. Aquí sí es verdad que los tiempos no dan. ¿Qué ocurre? La gente dice, bueno, pero es que la Corte puede declararse en sesión permanente. Sí, pero eso no es usual. Eso se ha dado muy pocas veces, con temas muy trascendentales. La gente está pidiendo eso porque hace muy poco se vio con el tema de la minera, popular, pero hay claro, una diferente... con presión popular, como en el caso del contrato minero. Entonces, yo reitero que yo creo, mi hipótesis es que no se va a tomar la decisión ahora, se va a tomar más adelante. Y yo creo, conociendo como conozco a nuestros magistrados, que el resultado dependerá de quién gane. Judicial, que dependerá del resultado electoral. Es decir, es bastante improbable que si el señor José Raúl Mulino es beneficiado con el favor del voto popular, se vaya a declarar inconstitucional su candidatura. Porque sería una loquera lo que pasaría aquí. ¿Verdad? Pero si el señor José Raúl Mulino no es favorecido con el voto popular, lo más seguro es que vaya a ser a posteriori, dentro de 6 meses, un año, no sé, declarada inconstitucional su candidatura, como ya sucedió con la candidatura a vicepresidenta del 2014 de Marta Linares de Martinelli. Bueno, esa es mi hipótesis. Lo cierto es que gane quien gane, aquí va a haber un enorme problema de gobernabilidad. Eso es así, eso no hay la menor duda. No hay nadie que pueda ganar aquí con más del 30%, 27 como máximo, digo yo. No, y no solo eso, Flor, la asamblea va a estar atomizada. Súper atomizada. Además, los problemas, los retos que tiene que enfrentar el próximo gobernante que se siente en el solio presidencial a partir del 1 de julio del año 2024 son enormes. Yo aquí, cuando vino el entonces aspirante, todavía no era candidato, Martín Torrijos, en marzo del año pasado, le pregunté por qué quería ganarse la rifa del tigre embestializado. Ahora ese tigre embestializado tiene esteroides, porque eso después de marzo del 2023 tenemos el problema de la mina, ¿verdad? El cierre de la mina, hay que hacerle frente a las consecuencias de ese cierre. Seguro social. La pérdida del grado de inversión, adicional a los problemas que ya veníamos teniendo, de déficit fiscal, el programa del IBM en problemas financieros serios, el desempleo, el costo de la vida y un largo etcétera. Entonces, la labor del próximo gobernante va a ser una labor titánica y va necesariamente que tener el talento de lograr consensos para poder gobernar. Y consensos no solamente con los partidos políticos, consensos sociales, consensos con los gremios, consensos con las organizaciones de la sociedad civil, para lograr salir adelante en unos retos tremendos que tiene el país hacia el futuro. Sí, el que gane, a mí más que quién va a ganar me preocupa es cómo va a gobernar con este país con el 70 y pico % en contra y cuando se han dedicado en la campaña a insultarse y a decir que lo único bueno son ellos. Por ejemplo, Martín dice, yo soy el único capaz. Lomana dice, el resto es malo, yo soy el único bueno. Entonces, es difícil unir después a todo eso que le llamaste malo, porque entonces ahora sí es bueno. Pues. Entonces, es complicado y los problemas van a necesariamente a necesitar una unidad nacional. Casos se han visto en el pasado, Flor, por lo menos de uniones efímeras, pero se han dado. Recuerdan la campaña del 2009. Digo, Martinelli y Varela. Martinelli le dijo de todo a Varela, burro, inepto, de todo. Y luego terminaron aliados y fueron juntos y ganaron las elecciones. Y curiosamente hoy debe pensar lo mismo que pensaba Sí. antes de la alianza. Entonces, casos se han visto. Por cierto, Monseñor Ulloa en su homilía de ayer hizo un llamado
a que se eleve el nivel de debate y que se cese en los insultos y en Después de las campañas, bestialidades que dijo Zulay Rodríguez. y en las de campañas República sucias Romana. y en las campañas de bajeza. Yo creo que fue motivado por eso, porque la señora Zulay Rodríguez, que es candidata presidencial, y hay que recordárselo, a pesar de que ella no está haciendo campaña, hay que recordar, salvo ir a los debates, ella no está haciendo campaña activamente, no se le ve. ¿Tú has visto alguna valla de Zulay presidente? O banner de Zulay presidente? Bueno, es que Yo digo, no. está corriendo para 3 cargos. No, entonces- bueno, entonces se fue a un programa, en una emisora, en una estación de radio, prácticamente a desprestigiar al señor Lombana y al señor Federico Humbert de una manera realmente bochornosa. Entonces, el llamado que hace Monseñor Ulloa, yo creo que sí, hay un nivel de campaña lamentable y que vale la pena que ese llamado sea atendido por todos los candidatos, sobre todo si son candidatos a la presidencia de la República, ¿no? Todos, pero por supuesto si usted aspira a dirigir el país desde el primer puesto, del primer empleado del país, el mandatario, el que recibe un mandato, usted tiene que tener un cierto nivel de decencia al momento de usted expresarse en un medio de comunicación. Y para terminar de rematar, el señor asilado, refugiado, escondido en la Embajada de Nicaragua, tuitea como si fuera una gracia, sabiendo la repercusión que él tiene en Twitter, porque tiene muchos seguidores, y eso hasta esta mañana lo habían visto 101,000 personas. Tuitea preguntando, ¿será esto cierto? Como si fuera una gracia, Flor. Es que es indignante ver el nivel tan bajo, la cloaca en que pretenden convertir la campaña política a alguno de sus participantes. No que pretenden, que ya convirtieron en realidad. Sí, no, Y Martinelli andaba como alborotado el fin de semana, yo no sé. Viste, tuvo primero dizque 2 pastores agarrándolo ahí, dizque bendiciéndolo. Bueno, y todo, Sacándole los demonios. y todo, como dijo tu entrevistado del knockout de ayer, Guillermo Márquez Amado, con la mirada complaciente del Tribunal Electoral, de la Cancillería. Si el señor está asilado ahí, el asilo tiene una serie de requisitos y condiciones que debe cumplir el asilado. Y la principal es que no puede participar en asuntos internos del país territorial donde está la embajada que le dio el asilo. Ah, no. La Cancillería mira para otro lado. El Tribunal Electoral mira para el otro lado. La Fiscalía Electoral mira para el otro lado. ¿Y O sea, viste se burla impunemente del famoso acuerdo Sí. que está siendo estudiado por la Corte Suprema de Justicia, pero que estableció que el señor quedaba inhabilitado. Se burla. Y que además, por estar inhabilitado como está, por haber cometido un delito penado, no puede aparecer en las propagandas políticas. Y mientras tanto, Hombre. sigue sin cumplir su tiempo en la cárcel, pero además sin pagar la multa millonaria que le debe al Estado por haberse robado esa plata, básicamente. 19.2 millones de Entonces, dólares. el Estado está dejando de recibir ese dinero que bastante falta le hace. Tampoco hemos visto que haya ningún esfuerzo, por lo menos yo no me he enterado de un esfuerzo por cobrarlo. No. ¿Tú te has enterado si hay algún esfuerzo, alguna gestión o algo por cobrarlo? De hecho, he preguntado y me dicen que no, que eso está aguantado. Entonces, Aguantado. eso fue una de las que aguantado. Que eso fue lo que puso el señor Martínez, lo estaban bendiciendo, no sé qué. Y después puso, antes de eso, puso otra de haciendo ejercicio. ¿Y tú viste? De que antes y después. Antes y después. Yo creo que antes estaba como más delgado, ¿no? Son ideas mías. Él dirá que músculo, masa muscular. Qué barbaridad. no, Y no. usted la pasa poniendo cosas y que poniéndome en forma para después del 1 de julio. ¿Y qué es lo que va a pasar después del 1 de julio para saber? Por cierto, viste que Mulino propuso una constituyente originaria, ¿no? Sí, eso es preocupante. Bueno, casualmente ayer la gente en Colombia salió a marchar contra una insinuación de Gustavo Petro de una constituyente. Acá lo están diciendo directo, Sí. de Frentolini. Sí. Yo no sé qué el señor Mulino, si sabe las consecuencias de una constituyente originaria, debería saberla. La constituyente originaria se constituye como el factor de poder Un golpe de Estado. y desecha todo, incluyéndolo a él, si llega a ser presidente. Entonces no sé realmente si él ha calculado, dificulto que lo haya hecho a profundidad, las consecuencias que puede tener eso. Que Yo está no diciendo creo que va a proponer. José Raúl Mulino Bueno. tire algo sin pensarlo. Creo que ha demostrado ser lo suficientemente calculador como para no saber lo que está proponiendo. Pienso yo. Sí, bueno, a veces al mejor cazador se le va la liebre. Esa liebre no se le va a ese cazador. Bueno.
yo no sé. A mí me llamó la atención la propuesta. Piensa mal y acertarás. Hay quienes dicen que en esa propuesta de constituyente lo que tratan es de revertir ciertas normas de la Constitución que establecen, por ejemplo, que una persona condenada a más de 5 años de prisión por delito doloso no puede aspirar a ser presidente, por ejemplo. Favorecería quizá una ¿No? amnistía, cualquier tipo de cosa O- pudiera o- pasar o- ahí. o cambiar una palabrita. Eso sí es una en- caja de Pandora. El problema es, no sé si es surreal que la campaña presidencial y que las propuestas del candidato que encabeza las encuestas vayan en torno a cómo salvar a una sola persona. O sea, ¿dónde está el país? O sea, aquí manda los deseos a favor o en contra de Ricardo Martinelli. Ese es el daño que ha hecho ese señor en este país. Después de 10 años de haber salido del poder, aspira a llegar nuevamente a favorecerse a sí mismo solamente. ¿Y el país dónde queda? O sea, es surreal que estemos en este tipo de discusión, Guido. Absolutamente, pero es como tú dices, es parte del daño que se le ha hecho a este país y a sus instituciones por parte del señor que está refugiado en la Embajada de Nicaragua y que sigue participando activamente de la política, violando la Convención de Asilo, violando las disposiciones del Tribunal Electoral, sin que nadie le diga nada. Entonces, es terrible desde el punto de vista de estabilidad institucional, que es una de las preocupaciones de las calificadoras de riesgo. Panamá nunca había tenido problemas de estabilidad política. Ahora las calificadoras de riesgo están viendo con preocupación que ya parece vislumbrarse un problema de estabilidad política Bueno, en el país. y ahora tomemos en cuenta el FAP, el proyecto que está en la Asamblea del Fondo de Ahorros de Panamá, que le eliminaría la deuda del gobierno. ¿Cómo ayudaría eso al grado de inversión? Lo No. ayudaría, pero a hundirse. No, Todavía no, más. Sí, bueno, eso, el ahorro de los panameños, ese fondo de ahorro de Panamá, ese es el ahorro producto de los ingresos que se obtuvieron durante el gobierno de Ernesto Pérez Valladares cuando se privatizaron algunas empresas públicas. Ese fondo, que inicialmente se constituyó creo que con 1.300 millones de dólares, y que se invierte en papeles y en bonos y en cuestiones que rinden frutos, el gobierno ciertamente puede utilizarlo para hacerle frente a emergencias, porque es como cualquier ahorro, como el ahorro tuyo o mío de cualquier familia. Cuando tienes una emergencia, pues haces parte del ahorro. Pero si no quieres quedarte sin el ahorro, pues lo que obliga a la ley es a devolver eso que se haya utilizado. Bueno, ahora lo que se quiere es saltarse esa obligación para esta administración. Para esta administración, de lo que utilizaron del Fondo de Ahorro de Panamá, que tienen la obligación de devolverlo. Entonces, aduciendo el ministro Alexander que hay una fórmula equivocada en la ley del Fondo de Ahorro de Panamá, la ley que rige el Fondo de Ahorro de Panamá. Según ellos, el tema es, Guido, que le quieren hacer el favor al próximo gobierno de no tener que pagar eso. Sí, porque este no lo va a hacer. Por supuesto. Pero este no lo va a hacer, pero es que no se trata de hacerle favor a nadie. Se trata de que eso es un fondo de ahorro, que el propósito de ese fondo es que cuando tú le metes el diente, se lo devuelvas. Le devuelvas la parte que mordiste porque es el ahorro de los panameños. Entonces, que la fórmula está equivocada porque no prevé las situaciones, etcétera, etcétera. Oye, cuando tú tienes una planilla engrosada de manera ilimitada prácticamente, cuando tú tienes los desembolsos en la descentralización paralela utilizados para campaña política, cuando tú tienes los 140 millones de dólares que se han utilizado de manera poco transparente, por no decir la palabra adecuada, que es que se ha abusado de ellos para personas que no lo requerían, de los auxilios económicos del IFARU, y un largo etcétera. Cuando tienes una asamblea... La asamblea que quiere pasar... Cuando tú tienes una asamblea que está tratando de aprobar corregimientos que nos van a costar 30 millones de dólares, cuando tú tienes una asamblea que se aumentó su presupuesto a 250 millones de dólares, entonces, ¿por qué hay que obviar devolver el dinero que se mordió del Fondo de Ahorro de Panamá? Entonces, Porque ciertamente, eso precisamente no les alcanza. Esta administración en materia de finanzas públicas ha sido bastante cuestionable, por no decir que desastrosa. Y Héctor Alexander Así mismo pasa la historia. pasará a la historia así como pasó a la historia con galardones cuando terminó su gestión
en la administración de Martín Torrijos, porque dejó las arcas del Estado llenas, con superávit fiscal, con todo listo para que obtuviéramos el grado de inversión, ahora va a pasar a la historia como la persona que, a pesar de su preparación, a pesar de su trayectoria, decidió ser complaciente con la mala Yo administración no de los diría recursos complaciente, públicos. yo diría cómplice. Bueno, sí, cómplice, complaciente. Cómplice. Con la mala porque administración de los complaciente recursos es públicos. wichiwachi, como él. No, es cómplice. Porque de él dependía que hubiera habido lo que hemos visto que hay. De él depende. ¿Viste la advertencia de la CIP sobre el hostigamiento judicial al periodismo panameño? También la Sociedad Interamericana de Prensa, que estuvo reunida durante la última semana, las reuniones ahora son virtuales, Flor. Las reuniones de medio año de la CIP son virtuales. Fueron virtuales para la pandemia y se han mantenido así. La de medio año, la asamblea sí no, porque en la asamblea se eligen autoridades y demás. En el informe sobre Panamá se destacó la persecución judicial a medios de comunicación y a periodistas con sumas desproporcionadas de pretensión. Nuestra justicia, si bien es cierto hay las demandas por esas sumas desproporcionadas, nuestra justicia ha sido prudente a la hora de otorgar o no esas indemnizaciones. En la mayoría de los casos, ¿no? En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Se destacó la cantidad de querellas y demandas civiles que hay contra medios de comunicación y periodistas. Entonces, eso no es saludable para el clima de una democracia. Cuando usted tiene una democracia en donde la constante o la tónica es que se dirimen judicialmente temas relacionados con información que resulta por lo general ser cierta, es que tiene un grave problema, esa democracia. Porque la libertad de expresión, como hemos dicho, es un pilar, la libertad de expresión e información es un pilar sine qua non para cualquier sistema democrático. Y Panamá vuelve a estar en la mira de los organismos internacionales de defensa de la libertad de expresión, con especial atención por el número de demandas, número de querellas y los montos de las demandas contra medios de comunicación. Eso no significa que los medios de comunicación puedan hacer lo que les da la gana, para que estemos claros, ¿no? Pero el tema es que hay noticias que molestan a ciertos personajes que resultan ser ciertas, pero recurren a el órgano judicial, a la administración de justicia para dirimir o para hacer valer ese supuesto honor mancillado por una noticia incómoda, alejándose de los principios democráticos de que los personajes públicos y los funcionarios públicos están sometidos a un mayor escrutinio, precisamente porque ejercen funciones públicas, administran el dinero y los recursos de todos. Así que, Sí es. bueno. Bueno, Guido, se acaba el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana y recuerde, hoy es el Día de la Tierra, quiérala, es el único planeta que tenemos, así que sea responsable.